Análisis morfológico. Ejemplos. Cuando un paciente acude al médico de acuerdo a la opinión clínica, el médico envía al paciente a un análisis completo o parcial para saber cuáles son los elementos malignos o benignos que componen el todo, con el objetivo de determinar qué medicamentos aplicar para su restablecimiento. El análisis morfológico en gramática no es otra cosa que descomponer las palabras, frases u oraciones en su mínima expresión con el objetivo de saber de qué grafemas o fonemas está compuesta. Así, podemos analizar morfológicamente las letras, las sílabas o las palabras mismas dentro de una oración. Para ello, cualquiera que sea el análisis, procedemos así. Escribimos la frase en forma normal horizontal. Ejemplo, curva ciega. Escribimos cada letra o cada sílaba o cada palabra en forma vertical, como vemos más abajo. A continuación de cada letra, escribiremos las categorías a las que pertenece cada una de ellas. Así, en curva ciega, escrita verticalmente, al costado derecho le ponemos sus funciones o sus categorías. C de curva, C es letra simple, interdental, licuante. U es vocal débil, posterior, cerrada. R, consonante simple, alveolar, vibrante, sonora, líquida. V se llama V, simple es palabra simple, letra simple, labial, bilabial en Latinoamérica. A, vocal fuerte, central, abierta. C de ciega, ya dijimos la C, letra simple, interdental, licuante. I, vocal débil, anterior, cerrada. E, vocal fuerte, anterior, semiabierta. G, consonante simple, velar, oclusiva, sonora, licuante. A, vocal fuerte, central, abierta. Por otra parte, el análisis morfológico de la frase curva ciega implica descomponerla en sus componentes más básicos para comprender su estructura y significado. 1. Curva es un sustantivo femenino que describe una línea que se desvía de la dirección recta en una trayectoria curva. En el contexto de una carretera, una curva puede ser suave o cerrada y puede implicar un cambio en la dirección o la inclinación del camino. 2. Ciega es un adjetivo que modifica al sustantivo curva. En este caso, ciega describe el tipo de curva, sugiriendo que es ciega en el sentido de que no se puede ver lo que hay más allá de ella desde cierto punto de vista. Esto implica que puede ser peligrosa porque los conductores no pueden anticipar lo que viene después de la curva. Morfología es un adjetivo singular femenino. Significado: indica que la curva carece de visibilidad hacia lo que hay más allá, lo que la hace potencialmente peligrosa. En conjunto, curva ciega se refiere a una curva en una carretera u otro tipo de camino que es difícil de ver a medida que uno se aproxima a ella, lo que puede representar un peligro para la navegación segura si no se aborda con precaución. Este análisis morfológico nos ayuda a entender cómo las partes de la frase se combinan para transmitir un significado específico en el contexto de la conducción y la seguridad vial. ¿Cómo analizo morfológicamente esta frase?
El perro negro ladra. Procedo igual para las letras, pero esta vez escribo las palabras que componen la frase. Así, el artículo determinativo masculino singular. Perro, sustantivo o nombre común singular masculino. Negro, determinante calificativo singular masculino. Ladra, verbo presente indicativo tercera persona singular. Análisis morfológico con ejemplos en español. El análisis morfológico es una parte fundamental del estudio lingüístico que se centra en el estudio de las unidades mínimas de significado en una lengua, es decir, las palabras, y cómo éstas se forman y se organizan en unidades más grandes. A continuación, desarrollaré algunos temas de análisis morfológico con ejemplos en español. 1. Morfemas y tipos de morfemas. Morfema es la unidad mínima de significado en una palabra. Tipos de morfemas. Morfema léxico. Aporta significado léxico a la palabra. Ejemplo, perro, caminar. Morfema gramatical. Aporta información gramatical como género, número, persona, tiempo, modo, etc. Ejemplo, la O en la palabra perro indica el masculino singular. Clasificación de las palabras según su morfología. Palabras simples. Están formadas por un único morfema o lexema. Ejemplo, sol, pan. Palabras compuestas. Están formadas por la unión de dos o más lexemas. Ejemplo, abrelatas, parabrisas. Palabras derivadas. Se forman a partir de un lexema al que se añaden morfemas derivadas. Ejemplo, caminante, de caminar. Amoroso, de amor. Palabras flexivas. Varían para expresar diferentes formas gramaticales sin cambiar de categoría gramatical. Ejemplo, canta, cantaré. 3. Análisis de la flexión verbal. La conjugación de los verbos implica cambios morfológicos para expresar persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ejemplo, con el verbo cantar, en presente de indicativo. Yo canto, tú cantas, él, ella, usted canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantáis, ellos, ellas, ustedes cantan. 4. Análisis de la flexión nominal. Los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes pueden variar en género y número. Ejemplo con el sustantivo perro. Singular, el perro, un perro, este perro. Plural, los perros, unos perros, estos perros. Formación 5. Formación de palabras. La formación de palabras puede darse mediante procesos de derivación, composición, parasíntesis, entre otros. Ejemplo de derivación: caminar, caminante. Ejemplo de composición: abre más latas igual abre latas. 6. Análisis de los morfemas de género y número. Los morfemas de género pueden ser masculinos o femeninos, mientras que los morfemas de número pueden ser singulares o plurales. Ejemplo con el sustantivo gato. Masculino singular, el gato. Femenino singular, la gata. Masculino plural, los gatos. Femenino plural, las gatas.
Estos son algunos de los temas principales del análisis morfológico en español que ayudan a entender la estructura y formación de las palabras en este idioma. Para realizar un análisis morfológico debes conocer antes las 9 categorías gramaticales. Sintácticamente, la frase curva ciega se analiza así. Sintaxis. En cuanto a la sintaxis, curva ciega puede funcionar como sujeto, objeto directo, objeto indirecto o complemento del verbo, dependiendo del contexto en el que se utilice. Por ejemplo, conducir con precaución es importante en curva ciega. Sujeto: el conductor giró bruscamente para evitar la curva ciega. Objeto directo: los ingenieros de carreteras instalaron señales adicionales antes de la curva ciega. Complemento del verbo. 4. Semántica. En el ámbito de la semántica, curva ciega tiene un significado específico que implica una curva en una carretera u otro camino que carece de visibilidad hacia lo que hay más allá, lo que la hace potencialmente peligrosa para la navegación segura. 5. Pragmática. Desde el punto de vista pragmático, el término curva ciega puede llevar implícitas ciertas implicaciones de seguridad vial y la necesidad de precaución por parte de los conductores al acercarse a este tipo de curvas. Además, en el contexto de la ingeniería de carreteras, puede sugerir la importancia de implementar medidas de seguridad adicionales como señales de advertencia para alertar a los conductores sobre la presencia de la curva. 6. Estilística. En cuanto a la estilística, curva ciega puede ser considerada una expresión evocativa que transmite la idea de un peligro potencial en el camino de una manera concisa y visualmente sugestiva. La combinación de las palabras curva y ciega genera una imagen mental de una curva sin visibilidad clara, lo que puede resonar con los conductores como una advertencia importante sobre un posible riesgo de la carretera. Espero que estas informaciones adicionales sea útil para comprender mejor la frase curva ciega desde diferentes perspectivas lingüísticas. Si necesitas más detalles sobre alguno de estos temas, no dudes en preguntar. En la próxima clase comenzaremos a tratar las categorías gramaticales, temas, clases, lexemas y grafemas. No te la pierdas esta clase, que es bastante importante y también un poquito larga.